Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Hoy, 5 de junio, día lunes 2023, continuamos con Reyes de la Biblia con nuestro hermano Pedro Rodríguez. Y clase pasada fue una introducción a lo que vamos a estar ya viendo en esta nueva serie de clases, donde vamos a estar enfocándonos en el reino dividido. Entonces, va a ser algo muy importante. Hemos visto los comienzos de los reyes con Saúl, luego vemos cómo estuvo el reinado de él, luego la sucesión por David, luego su hijo Salomón. Y ahora a continuación vamos a ver ese momento de los reyes después de Salomón. Entonces, bueno, vamos a estar conversando con nuestro hermano Pedro. Estamos haciendo ya esta entrada para darle paso a nuestro hermanito. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hermanito Pedro, ya usted está compartiendo pantalla. Estamos viendo aquí, tienes abierto el internet. No estoy viendo la presentación aún. Ok, bueno, estoy aquí ya abriendo mi archivo, esperando que el archivo pueda eh, presentarse. Bueno, yo en mi pantalla de la computadora lo tengo presentado, pero veo acá en el teléfono que solamente aparece Zoom, ¿verdad? Sí, No deja entiendo. de compartir un momento. Yo te voy Ujú, guiando. ujú. Dale nuevamente compartir pantalla y elige Ajá. el documento que quieres presentar. Ah, perfecto, ya. Ahora sí, hermanito, Ujú. lo tenemos. Ok, bueno, gracias Alejandro por orientarme. El Señor les bendiga, hermanos. Este día le damos las gracias a Dios primeramente por juntarnos, por darnos esta oportunidad de estudiar, de aprender más de Él. Y bueno, pues una de las cosas que más deseamos en la lección número 1 de este día, y bueno, con las siguientes lecciones del Reino Dividido, es que pues, nuestra fe en el Señor se afirme y se consolide más. Nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Vamos a estar viendo en estos dos reyes y en la mayoría de los reyes siguientes que ese fue uno de los problemas o una de las deficiencias más grandes que ellos tuvieron, el no confiar en Dios plenamente, ¿verdad? El no confiar en Dios plenamente y totalmente trajo muchos conflictos. Y bueno, la semana pasada pudimos ver una introducción, ¿verdad?, sobre lo que es el reino dividido, pudimos ver algunas cosas, ¿verdad?, sobre el reino del norte, sobre el reino del sur. Y bueno, ya hoy vamos a poder entrar en materia, ahí vamos a poder iniciar, ¿verdad?, el análisis y leer detenidamente algunos pasajes, ¿verdad? Entonces tenemos por acá en nuestra diapositiva, ¿verdad? Vamos a ver, caramba, no se me, un segundo acá, no sé qué, acá debería pasarse la diapositiva, pero no sé, ok, ahora sí. Acá tenemos una diapositiva que comenzamos a compartir la semana pasada, que una línea del tiempo larga, donde estamos comenzando a plasmar y a colocar a todos los reyes, ¿verdad? Obviamente vamos a colocar ahorita una diapositiva después de esta, en donde solamente vamos a tener a Roboam y a Jeroboam, con quienes vamos en este caso a comenzar la enseñanza, que es esta que ven a continuación, ¿verdad? Es la misma diapositiva anterior, pero obviamente muchísimo más cerca. Entonces, podemos ver acá en la parte derecha de nuestras pantallas a Saúl, David y Salomón, ¿verdad? Durante el Reino Unido. Termina de reinar Salomón y fallece en el 930 aproximadamente, que aparece acá en nuestra diapositiva. Ya esta es la línea del tiempo donde vemos el cursor moviéndose. Tenemos acá en la parte superior los reyes del norte y en la parte inferior los reyes del sur, ¿verdad?, los reyes de Judá. Y tenemos acá, ¿verdad?, el primer rey del norte, Jeroboam, de quien vamos a estar conversando en esta tarde.
quien reinó 22 años. ¿Okay? Siempre lo que está entre paréntesis, para que nos vayamos familiarizando con este diagrama, son los años que reinó el rey, y lo que está en la parte superior son las citas bíblicas que nos hablan de ese rey, en este caso de Jeroboam. Ya en el reino del sur, donde está Roboam, igualmente aparece 17 años que estuvo reinando, y los respectivos pasajes de la Biblia en donde encontramos información de este rey. ¿Okay? Jeroboam reinó 22 años, aproximadamente del 930 al 910, ¿okay? Como se nos muestra acá en el diagrama. Y Roboam reinó 17 años, del 930 al 913 aproximadamente. ¿Okay? De todas maneras, este diagrama más adelante lo vamos a ir desarrollando con más dedicación y más tiempo. De todas maneras, si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario o algo sobre este diagrama, pueden hacerlo con toda confianza. O de repente, si en el desarrollo necesitamos regresar al diagrama, podemos también regresar sin ningún problema. Entonces, la clase de hoy básicamente va a estar orientada en estos tres aspectos, ¿okay? O en estos tres puntos. Son tres puntos que vamos a tratar de cubrir. Y bueno, el primero es el juicio y la sentencia divina sobre la división, ¿okay? Que se encuentra en este caso en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 9 al 12. Un repaso de lo que ya hemos visto, cuando Dios en este caso, por castigo, ¿okay?, del pecado de Salomón de idolatría, pues él sentencia lo que va a ser la rajadura del reino, o la división del reino. La segunda parte de esta clase, ¿verdad?, tiene que ver con el inicio del cumplimiento de ese juicio. ¿Okay? En este caso, eso se inicia cuando se levantan tres adversarios contra Salomón, siendo Jeroboam uno de esos tres adversarios, y quien es elegido, ¿verdad?, como sucesor. Eso está en el capítulo 11, versículo 28 al 40. Eso también ya lo vimos. Y bueno, lo vamos a ver a modo de repaso. Y la tercera parte de la clase va a ser ya la consumación del juicio de Dios. ¿Okay? Ya cuando el reino, en este caso, se divide, cuando se consuma la división o la rasgadura del reino que obviamente Dios anticipó. Y eso está en el capítulo 12, versículo 1 al 33, que vamos a hacer todo lo posible también por poderlo cubrir hoy, ¿verdad? Lo que si no es posible cubrir estos tres puntos hoy, pues obviamente continuamos tranquilamente el próximo lunes, pero vamos a tratar de hacer todo lo posible. Entonces recordemos bien estos tres puntos, ¿verdad?, sobre los cuales vamos a estar reflexionando el día de hoy. Entonces el primer punto, ¿verdad?, quiero pedirles que se ubiquen en Primera de Reyes capítulo 11, versículo 9 al 13, y quien por favor nos pueda colaborar con la lectura, ¿verdad?, y ayudar para que Aquí estoy, mi hermano. nuestro Dios sentenciando. No se te escucha, hermanito Pedro. ¿Ahora me escuchan? Perfecto. Ok, por favor. Primera de Reyes 11, 9 al 13. Voy. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. Se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Ok.
Vemos entonces allí a nuestro Dios, ¿verdad? Sentenciando a David, vemos allá a nuestro Dios sentenciando a Salomón, ¿verdad? Quien por causa de su pecado, pues nuestro Dios le envía este juicio, ¿verdad? De rasgar el reino, de vivir el reino. Y lo primero que tenemos que ver acá, ¿verdad? Y lo que quiero que veamos y entendamos que la verdadera razón de la división del reino fue esta. O sea, claro, la semana pasada en la introducción pudimos ver también otros motivos secundarios, pero este es el principal motivo por el cual el reino se divide, ¿verdad? Por el pecado de Salomón, ¿ok? Por el corazón de Salomón que se apartó de Dios, como dice el versículo 9, ¿ok? Por cuanto tu corazón se había apartado de Jehová, ¿verdad? Como lo dice claramente allí, y por todo lo que es la deslealtad de Salomón hacia el pacto, ¿ok? No has jurado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé. O sea, la deslealtad y la deshonra de Salomón hacia Dios, hacia el pacto con Dios. Pero quise que leyéramos el versículo 12 y el versículo 13 para que nos diéramos cuenta que mientras Salomón era desleal a Dios, ¿verdad? Nuestro Dios no es desleal, porque nuestro Dios fue quien estableció ese pacto, quien hizo ese pacto, y nuestro Dios está dispuesto, obviamente, a cumplirlo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Mientras el rey Salomón era desleal, nuestro Dios es leal. ¿Okay? Entonces vemos una especie de contraste entre la lealtad y la deslealtad. Y siempre vamos a estar viendo estas cosas en el desarrollo de la temática. Ahora, mientras los reyes eran desleales y deshonraban a Dios, pues Dios siempre es leal a sus pactos y a sus promesas, especialmente la que hizo con David, ¿okay? Porque fue con David, en este caso, con quien nuestro Dios pactó y obviamente a quien Dios menciona en el versículo 12 y en el versículo 13, por amor a David tu padre, en el versículo 12 y en el versículo 13, sino que daré una tribu por amor a David, mi siervo. Entonces vemos el amor y la fidelidad de Dios hacia David. Entonces es importante que entendamos esto ahora desde un principio, que nuestro Dios siempre está dispuesto a ser fiel a lo que cumple, a lo que promete, mientras obviamente nosotros permanezcamos fieles a Él, mientras nosotros permanezcamos allí en obediencia a Él. Entonces, esto es importante que lo guardemos y lo tengamos en el corazón, ¿verdad? En las clases sucesivas vamos a ver la razón. Entonces, ya entrando a la segunda parte, de lo que queremos compartir el día de hoy, vamos a ver cómo este juicio, ¿verdad? O esta sentencia de nuestro Dios comienza a cumplirse, ¿verdad? O a ejecutarse, ¿verdad? Y comienza a ejecutarse, en este caso, cuando nuestro Dios permite, después de decirle lo que le dijo a Salomón en los versículos siguientes, que se levanten tres adversarios, que se levanten tres adversarios, en este caso, en contra de Salomón, como vemos en el mismo versículo 14, ¿verdad? Que el primer adversario es Hadad, edomita, ¿ok? El segundo adversario, en el versículo 23, mucho más abajo, alguien llamado Rezón, y el último adversario, en el versículo 26, que es Jeroboam, ¿verdad? Hijo de Nabat, Efrateo, que es en este caso de quien más nos interesa conversar o hacer mención, ¿verdad? Ya nuestro Dios, después de sentenciar el pecado de Salomón, pues comienza a dar cumplimiento a su sentencia y permite, ¿verdad?, la aparición de adversarios o de enemigos, en este caso contra Salomón. Entonces, este Jeroboam, el último adversario que se menciona en el versículo 26, nuestro Dios lo escoge, como lo vemos desde el versículo 28 hasta el versículo 30. ¿Okay? Nuestro Dios lo escoge para que reine sobre las 10 tribus del norte. Luego vamos a ver en los versículos siguientes, del 28 al 31, ¿verdad? Perdón, del 31 al 36, cómo Dios le explica por qué lo escoge. Y por último, del 37 al 39, vamos a ver a nuestro Dios haciéndole una promesa a Jeroboam, en este caso, que también es importante que la consideremos. Entonces quiero pedir que alguien nos haga la lectura, ¿verdad?, del versículo 28 hasta el versículo 40, para que veamos cómo Dios elige a Jeroboam, ¿verdad?, para que sea rey, y para que veamos lo que Dios le dice, cómo Dios le explica el por qué lo elige y lo que Dios le promete cuando lo elige. ¿Quién nos puede colaborar, por favor, con la lectura?
Amén, ¿Puedo varón. continuar leyendo? Ujú. Desde el versículo 28 dice, y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios. A Quemón, dios de Moab, y a Moló, dios de los hijos de Amón. Dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey a rey todos los días de su vida por amor a David mi siervo, al cual yo elegí y a quien guardo mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí, Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Si yo prestare oído a todas las cosas que te mandare y si prestares oída a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. ¿Me escuchan, hermanos? ¿Me pueden escuchar, hermanos? Sí, hermano Pedro, te Sí, oímos. sí, sí, te escuchamos. Perfecto, ok. Entonces, estamos acá viendo, ¿verdad?, cómo Dios comienza a cumplir lo que le dijo a Salomón, que iba a romper y a rasgar el reino, ¿verdad? Y escoge al sucesor o a la persona en quien nuestro Dios iba a confiar, ¿verdad? Esta labor, ¿verdad? Este trabajo a Jeroboam, ¿verdad? A Jeroboam, a quien Dios lo escoge sobre Israel. Y vemos cómo Jeroboam, en el cumplimiento de su trabajo que le asignó Salomón, se le presenta el profeta Ahías, ¿verdad? Como lo vemos allí del versículo 28 hasta el versículo 31. Se muestra ahí en la lectura, ¿verdad? En lo que acabamos de ver, quien le pide un trozo de su manto, lo divide en 12 trozos y le dice que de esa misma manera Dios pues dividirá, rasgará el reino y le dará una buena parte a él. O sea, Dios le escoge y Dios le elige, ¿okay? Obviamente sin él ser parte de la dinastía, sin él ser parte de la monarquía real, no siendo descendiente de Judá, sino de la tribu de Efraín, como explicamos la vez pasada, era una tribu en cierto sentido rival. A pesar de que eran hijos de Israel, era una tribu que tenía cierta rivalidad con la tribu de Judá. Entonces Dios decide confiar de este hombre
esta gran oportunidad, este gran privilegio de llegar a ser rey, ¿ok? No solamente eso, sino que desde los versículos 11 hasta el versículo 32 al versículo 36, nuestro Dios se dedica a darle explicaciones, hermanos. Esto a mí me llama mucho la atención a Jeroboam del por qué hace lo que hace. O sea, Dios le dice, bueno, lo voy a hacer porque han pecado, porque me han abandonado, porque se han entregado a Astarot, se han entregado a Quemos, dioses de otras naciones, y bueno, por eso les voy a dejar. Y nuestro Dios dice, sin embargo, o sea, nuestro Dios sigue dando explicación. Yo voy a dejar una tribu por amor a mi siervo David y a Jerusalén, porque yo quiero poner allí mi nombre. Y ese es un término que nosotros también debemos prestarle atención. El interés de nuestro Dios es poner su nombre sobre Jerusalén. Eso probablemente lo vemos hoy o más adelante. ¿Qué significa el interés de Dios en querer poner su nombre sobre Jerusalén? ¿Ok? Entonces, después de esa explicación de nuestro Dios a Jeroboam, él le hace una promesa a Jeroboam desde el versículo 37 hasta el versículo 39. O sea, nuestro Dios se compromete con Jeroboam en bendecirle. O sea, le dice primeramente que él va a reinar en versículo 37 en todas las cosas que su alma desee. Fíjese todo el privilegio, fíjese toda la bandeja de plata, por decirlo de algún modo, que le está poniendo Dios a Jeroboam. Y Dios le advierte y le promete en el 38 que si presta oído a todas las cosas que él le manda y anda en sus caminos y hace lo recto delante de sus ojos, guardando los estatutos, mandamientos de la manera que lo hizo David, pues nuestro Dios le promete estar con él. Y nuestro Dios le promete edificarle casa firme a Jeroboam. De la misma manera, fíjense lo que Dios está prometiendo. O sea, prometió nuestro Dios también edificarle casa a Jeroboam de la misma manera que le edificó casa firme a David. Es algo que nosotros debemos prestarle mucha atención, hermanos. O sea, fíjense este compromiso que Dios está adquiriendo, esta promesa que Dios está haciendo, obviamente sujeta a la condición que Jeroboam pues anduviera fiel, anduviera en obediencia, de que Jeroboam se mantuviera leal al pacto, de que Jeroboam honrara al pacto, porque es lo que Dios viene demandando a Salomón, lo que vimos anteriormente, la sentencia de Dios hacia Salomón, el castigo viene, la rasgadura del reino viene por la deshonra al pacto, por la deslealtad al pacto. En este caso, nuestro Dios le dice a Jeroboam, bueno, si tú te mantienes fiel al pacto, ¿verdad? Si tú andas en mis caminos, pues yo prometo, fíjese cómo Dios lo dice, o sea, fíjese cómo Dios se compromete, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, ¿verdad? Y en el 39, pues nuestro Dios, como dijimos en una clase hace unos 3 o 4 lunes, que dimos así rápido sobre esto, ahí empezamos a ver un poco la promesa del Mesías, ¿verdad? Del Cristo. Y yo afligiré la descendencia de David a causa de esto, más no para siempre. O sea, habiendo un momento en que esa aflicción se acabará. En este caso, cuando realmente llegara Cristo, el verdadero rey. Y al final, en el versículo 40, ¿verdad? Vemos que obviamente Salomón se entera de todo lo que está pasando con Jeroboam, ¿verdad? Porque aún Salomón estaba vivo cuando Dios le hizo esta promesa y esta elección a Jeroboam, ¿verdad? Y obviamente Salomón procuró matar a Jeroboam inmediatamente. Y tuvo que huir a Egipto, al sur, ¿verdad? A refugiarse allá en el reinado de allá de Egipto, ¿verdad? Entonces comenzó a perseguirlo Salomón. Y como colocamos ahí en la diapositiva, pues que Salomón, al enterarse de lo que Dios prometió a Jeroboam, procuró matarlo inmediatamente, del mismo modo que Saúl, al enterarse de lo que Dios le prometió a David, pues nuestro Dios también procuró matar y deshacerse de David. Entonces prácticamente estamos como viendo un cumplimiento del mismo ciclo, una repetición de lo mismo, ¿verdad? Del pecado, del orgullo, de las ansias de poder, ¿ok? En este caso repetido en Salomón, y como lo vamos a ver repetido tanto en Jeroboam, quien no aprovechó esta bandeja de plata que le puso nuestro Dios, y como lo vamos a ver también en Roboam. Reyes preocupados por el poder, reyes preocupados por ellos primeramente. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar acá viendo qué sucede, ¿verdad? Viendo qué ocurre, porque Salomón fallece en los versículos 41 al 43, y bueno, pues esa sentencia
comienza a consumarse, o sea, la división del reino comienza a materializarse ya en el capítulo 12. Y vamos a pedir que alguien nos lea el versículo 1 al 5. Ahora, si voy muy rápido, hermano, cualquier cosa, por favor, háganme una señal. Si hay alguna pregunta o alguna cosa, háganla con toda confianza. ¿Okay? Si no hay, vamos a leer versículo 1 al 5, por favor. Capítulo 12. Amén, varón. Dice la palabra de Dios. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Le aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: Idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Ok. Entonces, estamos viendo acá en estos primeros 5 versículos del capítulo 12 que apenas muere Salomón, como vemos en el versículo anterior 41 al 43, Roboam es nombrado rey, ¿verdad? En Israel, en una ciudad llamada Siquem. Y vemos que también inmediatamente después de la muerte de Salomón, no solamente Roboam es nombrado rey, sino que Jeroboam, quien estaba exiliado, como habíamos visto anteriormente, regresa, ¿okay? Regresa de Egipto. Y pues las tribus lo llaman, pues le piden, le solicitan, mira, o sea, pues, es algo que inferimos, ¿verdad? Que lo representen, que represente a las tribus, que represente a la nación de Israel, que vayan a la presencia, en este caso, de Roboam, ¿okay? A solicitarle la disminución de los impuestos, ¿verdad? Fíjense que ni siquiera estaban pidiendo que eliminaran los impuestos, sino que los disminuyeran, porque como dice, en algo, dice el versículo 4, más ahora disminuye en algo tú la dura servidumbre de tu padre. Entonces, Jeroboam iba en representación de las tribus, ¿okay? En representación de las tribus. Y allí obviamente se ven cara a cara, ¿verdad? Pueden verse y pueden dialogar y pueden recibir en este caso, o recibió en este caso, Roboam, pues la solicitud de las 10 tribus representadas en este caso por Jeroboam. ¿Okay? Entonces, había un sentir, eso creo que también lo dijimos la semana pasada, había un descontento muy grande en la nación completa, porque durante 40 años los impuestos de Salomón eran elevadísimos. Y bueno, la nación consideró que era el momento, ¿verdad?, de hacer la solicitud al nuevo rey, al hijo de Salomón, pues para disminuirlo, porque obviamente estaban cansados. Y no solo eso, veían también la injusticia, en el sentido de que solamente la tribu de Judá pues era exenta de esos tributos, mientras las otras 10 tribus fueron explotadas y exprimidas. La tribu de Judá nunca pagó tributo por ser en este caso la tribu que reinaba. Entonces ahí había un descontento grande, por decirlo de algún modo. Entonces vemos en el versículo 5 a Jeroboam, pudiésemos decir con algo de sabiduría, como pueden ver ahí en sus Biblias, quien no responde inmediatamente a la petición, sino que pide 3 días para pensarlo. O sea, denme 3 días para yo pensar, para yo analizar y ver qué vamos a hacer. Entonces, vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a leer del versículo 6 al versículo 11 para ver qué pasa. ¿Verdad? ¿Quién nos puede colaborar con la lectura? Leo, hermano. Leo. Por favor. Bueno, voy para allá. Dice, entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres,
y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros a que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos, disminúyenos algo. Así le hablarás el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Hasta ahí? Entonces, hasta ahí, hermana. Entonces veamos lo que sucedió durante esos 3 días que Jeroboam pidió el consejo para ver qué hacer, ¿verdad? Frente a la demanda de las 10 tribus del norte representadas por Jeroboam, ¿ok? Entonces vemos en el versículo 6 y en el versículo 7 lo que los ancianos que habían gobernado con Salomón durante 40 años le recomendaban, ¿verdad? La sabiduría, la experiencia de estos hombres que habían estado con Salomón su padre, pues le sugirieron pues que escuchara al pueblo, o sea, que oyera la petición del pueblo, ¿verdad? Y que si lo hacía, pues ese pueblo le iba a servir, que fue lo que le aconsejaron los ancianos. Pero el versículo 8, como pueden ver ahí en sus Biblias, fíjense, comienza diciendo que él dejó el consejo de los ancianos. O sea, ese consejo de los ancianos realmente no le interesó y buscó a los jóvenes de su generación, ¿verdad? Y bueno, ellos le dieron un consejo totalmente opuesto, distinto, ¿verdad? Tu padre agravó nuestro yugo, dice después el versículo 10, mas tú disminuyéndolo en algo, o sea, es lo que te está diciendo el pueblo, le dicen los jóvenes, pero tú le vas a decir a ellos, el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Y yo quiero que ustedes agarren su mano derecha o izquierda y vean su dedo meñique, ¿verdad? Porque nuestro dedo meñique es el dedo más pequeño que nosotros tenemos, es el menor de los dedos. Y pues compare ese dedo meñique con sus lomos. El lomo es la cintura, ¿verdad? Esta parte de acá, o sea, nuestra cintura, podríamos decir, o nuestros lomos son tal vez 40 o 50 veces más grandes que nuestro dedo menor, o sea, dependiendo de lo gordo que estemos. Obviamente quienes estén bien gordos, pues obviamente son mucho más gordos. Quienes estén así estemos en la línea, obviamente nuestro dedo meñique siempre va a ser muy inferior a toda nuestra cintura. En pocas palabras, los jóvenes le dicen a Roboam pues que él va a ser 100 veces más fuerte o 50 veces más fuerte que su padre, y que si su padre los castigó con azotes, pues él los va a castigar con escorpiones, ¿verdad? Y podemos ver allí en este caso por cuál consejo se inclinó Roboam, ¿verdad? Como rey, ¿verdad? Entonces, ya en el versículo 12 al 19, vamos a ver al pueblo regresando después de los 3 días de consulta y vamos a ver pues lo que le responde, ¿verdad? Que el consejo que escogió de los jóvenes y cómo reacciona el pueblo al oír este consejo. Igual pues vamos a pedirle a algún voluntario que nos pueda hacer la lectura del versículo 12 al versículo 19. Yo lo puedo leer. Uh-huh. Inés, Por lea favor. usted. No, Inés, lea. usted.
Ya, Todo ya yo leí. inmenso. Vea. Bueno, está bien. Entonces, del 12 al 19, ¿no? Sí, señor. ¿Correcto? Señor. ¿Es así? Sí, señor. Ok. Dice, al tercer día volvió Jeroboam a presentarse con todo el pueblo ante Roboam, como el rey les había dicho. Pero el rey les contestó duramente, sin hacer caso al consejo que le había dado los ancianos, y les repitió lo que le había aconsejado los muchachos, que si su padre les había impuesto un yugo pesado, él les impondría uno más pesado todavía, y que si su padre los había azotado con correa, él los azotaría con látigos de puntas de hierro. El rey, pues, no hizo caso del pueblo, porque el Señor había dispuesto que sucediera así, para que se cumpliera lo que el Señor había prometido a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías, el de Silo. Cuando todo el pueblo de Israel vio que el rey no le había hecho caso, le respondió de este modo: no tenemos nada que ver con David, ninguna herencia compartimos con el hijo de Jesé y sus casas israelitas, y David que cuide de su familia. Al momento los israelitas se fueron a sus casas. En cuanto a los israelitas que vivían en la ciudad de Judá, Roboam siguió reinando sobre ellos. Y cuando Roboam envió a Adorán, que era el encargado del trabajo obligatorio, todo Israel lo mató a pedradas. Entonces el rey Roboam subió rápidamente a su carro y huyó a Jerusalén. De este modo se rebeló Israel contra la dinastía de David hasta el día de hoy. Ok, entonces, con mucha tristeza, pues vemos este pasaje, pues ya la consumación o el arrancamiento o el apartamiento, como lo queramos llamar, de las 10 tribus de Israel, de la tribu de Judá, ¿verdad? Cuando vemos ya en el versículo 12, cuando vemos ya en el versículo 12 al pueblo regresando, ¿verdad? A la presencia de Roboam, ¿verdad? A pedir respuesta a su petición, ¿verdad? Vemos la respuesta que le da, pues obviamente la que escogió de los jóvenes de su generación, de la edad de él, ¿verdad? Y vemos que el pueblo no escuchó, ¿verdad? Roboam comunica al pueblo la decisión de agravar el yugo, o sea, de agravar los impuestos, ¿verdad? Y el pueblo reacciona de 3 maneras. Okay, yo tengo acá en la diapositiva, pues, las 3 respuestas. La primera, ¿verdad? Acá en letra azul, el pueblo rechaza la decisión, ¿verdad? Y no oye la respuesta de Roboam, o sea, está en desacuerdo. Y segundo, ellos manifestaron ya no tener parte ni heredad con David, o sea, como dice en el versículo 16, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Ellos obviamente expresaron de manera muy efusiva su desacuerdo, o sea, no queremos seguir con ustedes, no tenemos ya nada que ver con ustedes, ¿ok? Y obviamente después que continúa reinando Roboam, pues a Roboam no le importa el desacuerdo del pueblo, y fíjese cómo de manera muy descarada, en el versículo 18, ¿verdad? Roboam decide enviarles a un cobrador de impuestos llamado Roboam, obviamente para ir a cobrar impuestos mucho más elevados que los impuestos que pagaban con Salomón, porque a Roboam no le importaba nada el dolor del pueblo, el desacuerdo del pueblo no le importaba. Y igualito mandó pues a un cobrador de impuestos, y obviamente el pueblo lo apedrea. Yo me imagino que ese momento fue como el momento más cúspide o fuerte cuando el pueblo es apedreado, y tal vez hubo una revuelta o algo así, porque fíjense lo que dice el versículo 18, que el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y a huir de Jerusalén, que probablemente vio amenazada su integridad física, pues, probablemente, o sea, se vio obligado a huir. Y a partir de ese momento, como dice el versículo 19,
¿verdad? Se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. ¿Okay? Entonces, para que más o menos nos imaginemos, ¿verdad? ¿Qué fue en este caso lo que ocurrió y lo que aconteció allí? Si hay alguna pregunta, hermanos, algún comentario o algo que quieran compartirnos, pueden hacerlo, ¿ok? Siéntanse en confianza. Si no lo hay, pues seguimos allí avanzando. Vamos a ver cómo desenlaza esta parte, ¿verdad? Versículo 21 al 24. Vamos a ver qué continúa sucediendo. Alguien que nos colabore con la lectura, por favor. Hermano. Gracias, hermana. En el 21 comienzo, ¿no? Sí, señor. Ok. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Okay. Sí, ok. Entonces, no, hasta allí, hermana. Entonces, gracias, hermanita, por colaborarnos. Entonces, vemos acá, amados, a Roboam, después de huir de Siquén, donde se encontraba, pues regresa a Jerusalén en el 21, ¿verdad? Y obviamente molesto por lo que acababa de acontecer, por la partida de las tribus y la salida de él, forzosa. Probablemente fue una salida forzosa. Tuvo que huir y bueno, al llegar a Jerusalén, él intentó impedir la división, ¿verdad? O la sublevación de Israel. Y dice allí, pues, que reunió hombres, iba a reunir el ejército para ir a pelear, para impedir la división, para oponerse a la división de manera militar, obviamente. Pero nuestro Dios, ¿verdad? Permite la presencia en el versículo 22 de un profeta, como lo vemos allí llamado Semaías, varón de Dios, quien le mandó a decir que no lo hiciera. O sea, habla a Roboam, hijo de Salomón, y diles que no vayan, versículo 24, que no peleen, que dejen eso así, porque eso es algo que yo estoy permitiendo, es algo que yo estoy propiciando, dice, y lo dice literalmente, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios, o sea, fueron obedientes a lo que el profeta ordenó por parte de Dios, ¿okay? Y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová, ¿ok? Ya vemos acá a Roboam y al ejército siendo obedientes y se volvieron otra vez, se dejaron sus intenciones de querer ir a pelear y de impedir la división. Entonces, Dios está siendo fiel, está cumpliendo su palabra, ¿ok? Como dice al final, versículo 24, conforme a la palabra de Jehová. Y fíjese, anteriormente en el versículo 15, ¿verdad? Cuando leímos, no oyó el rey al pueblo porque era designio de Jehová para confirmar la palabra de Jehová que había hablado por medio del profeta Ahías y Lonito. O sea, Dios está haciendo, hermano, su voluntad. Y Dios está cumpliendo la palabra que le dio a Salomón, ¿verdad? En el 11, 9 al 13. O sea, Dios va a rasgar el reino por causa del pecado, por causa de la desobediencia y por causa de la idolatría. ¿Okay? Entonces, se va Jeroboam, ¿verdad? Hacia Jerusalén, ¿verdad? A la zona alta de la nación, a la capital. Y bueno, deja todo, pues, ¿no? Permite que el reino del norte se quede allá, en este caso, ya con su nuevo rey Jeroboam, que lo vamos a ver ya después del versículo 25. Entonces,
quiero preguntar, ¿verdad? ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos observar? Si alguien tiene algún comentario, si alguien tiene alguna aportación, puede sentirse libre, ¿verdad? De hacerlo con toda confianza hasta ahora, ¿verdad? Hermano, ¿me escucha, va? Yo creo que desde el inicio, pues, de que venimos relatando la historia, podemos considerar a Dios como respeta la libertad humana, ¿va? Y permite que sus hijos sufran las consecuencias de sus propias decisiones. Pero también ofrece gracia y misericordia a los que se arrepienten y vuelven. Yo miro que la actitud hay que recordar cómo es mencionado, hombre esforzado, valiente. Pero si lo vamos viendo en el camino, cómo cómo se va torciendo, pues, la situación vaya, el hecho de, por ejemplo, los consejos que recibe. Imagínese que tenía las personas sabias, la desecha, y entonces, y por ejemplo, y Dios ya había escrito, por ejemplo, cosas, por ejemplo, que en el conjunto del grupo, ahí está está la sabiduría, pues. Pero finalmente, y ahí también, pues, se puede ver un poquito también que Dios, qué bonito, como Él busca preservar la vida y evita el derramamiento de sangre cuando les dice, miren, aquí esta cuestión fue mía, pues. Claro. Y no es que es que es un proyecto mío. Y qué bien va, porque incluso nos anima a que nos amemos, pues, porque al final eso pienso yo que le está diciendo ahí en esos últimos versículos, hermano. Que el Señor le bendiga, hermano. Amén, amén. ¿Qué más podemos observar en Jeroboam, en Roboam, verdad? Recuerden que Roboam está recién iniciándose como rey, está apenas comenzando, y toda la presión que puede haber sobre él en este momento de su inicio, y más cuando todas las 10 tribus vienen sobre él con una petición de disminución en algo de los impuestos, comenzando, ¿verdad? ¿Qué se supone que se debe hacer? ¿Qué creen ustedes que debió comenzar a hacer Roboam en este momento de presión, en este momento de dificultad, hermano querido? Y Pedro, viendo un poco el tema de cómo estamos analizando el contexto y, y qué difícil, ¿no? Viendo que su padre e inclusive su abuelo, ¿no? Que lo habían hecho conforme a la voluntad de Dios, tienen, por decirlo de esta manera, bastante experiencia, ¿no? Y vivencia familiar de un reinado, de cómo realmente escuchar a los buenos consejeros. Analizo todo eso, pero siempre el verso 6 es el que más para mí me llama la atención del capítulo 12, Pedro, porque ellos pidió consejo a los ancianos, pero no es tan solo es pedir un consejo, sino que también es ponerlo por obra. O sea, no tan solo se queda en cuando yo tengo algún pecado, algún problema matrimonial o algún problema en mi hogar, yo llamo al anciano y le pido consejo. Pero de ahí a que le haga caso o de ahí a que lo ponga por obra en mi vida, hay un trayecto bastante importante, ¿no? Porque cuando el hombre de fe le dicen algo como un buen consejo de Dios, queda de parte de la persona ejecutar tal consejo, ponerse manos a la obra, o sea, hay un cambio de vida, hay un cambio de mente, y a veces rechazamos el consejo de Dios, rechazamos el consejo de los ancianos, rechazamos el consejo que quizás nosotros no buscamos ese consejo. Por eso es que entiendo a Roboam. Roboam no quería ese consejo. Dos cositas, ¿verdad? Puntuales. En contraste a Salomón, su padre, cuando estaba bien delante de Dios. ¿Qué hizo Salomón cuando sentía la presión de lo grande del reino, del peso del reino? No vamos a ir hasta allá, pero vemos en Primera de Reyes, capítulo 3, que Salomón oró a Dios, buscó la presencia de Dios y le dijo a Dios que era muy joven, que no sabía qué hacer. Y obviamente Dios le dio un buen consejo a Salomón en ese momento, ¿verdad? Es algo que Roboam no está haciendo. Roboam no está buscando la presencia de Dios en un momento de mucha presión, no lo está haciendo. Segundo,
cuando vamos a buscar un consejo, o sea, qué dispuestos realmente estamos a obedecerlo. O sea, o cuando buscamos el consejo de Dios, realmente estamos buscando el consejo de Dios o el consejo que queremos oír. Porque parece que Roboam andaba buscando el consejo que él quería oír. O sea, y a veces a nosotros nos pasa así. A veces nosotros, cuando tenemos una situación, una necesidad, una falta de sabiduría en alguna cosa, como que buscamos a la persona que sabemos que nos va a decir lo que queremos que nos diga. O sea, porque es lo que estamos viendo acá en Roboam. Y es algo que nosotros debemos evitar. O sea, cuando nosotros vamos a buscar el consejo de Dios, es el consejo de Dios que vamos a buscar. Y tenemos que estar lo suficientemente dispuestos a ponerlo por obra. Así no sea lo que yo piense, así no sea lo que yo desee, así no sea lo que me provoque, yo tengo que ser obediente al consejo de Dios. Y Roboam pues simplemente buscó el consejo que él quería oír, el de los compañeros de él de su generación, ¿verdad? Quienes probablemente, mira, no te muestres tan débil, si te muestran débil te la van a montar, no te van a respetar, tienes que mostrarte más fuerte que tu padre. O sea, era la mentalidad de él en ese momento. Y nosotros, ahora que somos reyes en Cristo, nosotros tenemos que saber ir a Dios en busca del consejo de Dios, no queriendo oír lo que deseo oír, sino queriendo oír lo que realmente Dios me quiere decir. Es algo muy distinto, ¿verdad? Y todo el tiempo vamos a estar en esta misma situación, en esta misma necesidad de oír y de recibir lo que Dios quiere para nosotros. También nosotros tenemos que ser sabios. ¿A quién vamos a buscar para que nos dé un consejo? Ejemplo, tengo una crisis matrimonial por diferencia de carácter o crianza de hijos, finanzas, planes, lo que sea. O sea, ¿a quién se supone que debo buscar para que me dé un consejo de Dios? Un consejo de parte de Dios. Oye, tengo que buscar a alguien que está casado, que tiene años, que es un hombre de Dios, que no es que tiene un hogar perfecto, pero que ha desarrollado un buen hogar. Tengo que buscar el consejo en esa persona. No tengo que buscar a alguien que está recién casado como yo, o buscar a alguien que se ha divorciado varias veces. O sea, yo tengo que saber a quién voy a buscar, sea un matrimonio, sea un varón, sea un joven, sea un adolescente, ¿verdad? Tengo que acercarme a buscar el consejo en la persona correcta, en el lugar correcto. Eso en el caso de que, ya un momento, hermano Iván, eso en el caso de que busquemos a alguien, ¿verdad? Para pedir consejo, ¿verdad? Porque no necesariamente la petición de un consejo tiene que ser con un tercero o con una persona. Yo también puedo buscar el consejo de Dios cuando voy en la mañana a estudiar la palabra de Dios, cuando abro la escritura para buscar qué me dice Dios, ¿verdad? Yo tengo que ir a la escritura, ¿verdad? Dispuesto a oír y a recibir lo que Dios me quiere decir y estar dispuesto a obedecerlo, porque a veces buscamos escrituras que nos justifiquen nuestro pensamiento, ¿verdad? O que aprueben nuestras malas decisiones. Entonces es algo que también nosotros tenemos que considerar bastante. Hermano Iván. Sí, solo quería, haciendo una referencia, hermano, haciendo una comparación con en aquel tiempo con nosotros, entonces allá tenían que, o sea, veo un poquito difícil en la relación porque tenían que escuchar al profeta. Fíjese bien, era por medio del profeta, había que buscarlo, escucharlo. Y más nosotros tenemos una comunicación como quien dice, fluida y directa. Y para, por ejemplo, a mí de repente me da, no tengo nada de ganas de estudiar la Biblia. Pues yo le pido, o sea, yo puedo decirle, Señor, dame ánimo para que no puedo, que no entiendo, pido sabiduría, que estoy perezoso. Lo que quiero decirles es que bueno nosotros, que hoy tenemos que cualquier cosa que nosotros tengamos, pero lo pasa que hay que decírselo a Dios. Y es que a veces no sé, puede que nos dé pena. Hoy no quiero escuchar palabra de Dios, entonces ayúdame, yo quiero, hazme que yo quiera, pues. Entonces imagínate, Iván, un ejemplo, yo estoy espiritualmente débil y desanimado y no estoy buscando al Señor, no estoy confiando al Señor y de repente busco un hermano que esté igual o peor que yo a ver qué me aconseja, a ver qué me dice. O sea, obviamente no voy a buscar a quien sé que me va a hablar lo que Dios habla.
por poner un ejemplo solamente. Hermano Alejandro, para que continuemos después de su comentario. Sí, el hermano Roberto Linares, por favor. Hermanito Roberto Linares. Hermanos, es que analizando un poco aquí lo que, bueno, estamos hablando de Roboam y Jeroboam, ¿va? Pero siempre me pongo a analizar a este gran sabio de Salomón, cuando le pareció a Dios en sueño y él pidió sabiduría, y fue el hombre más sabio y Dios le dio muchas cosas, pues. En lo que estoy viendo en la vida de Salomón es que le dijo Dios que si hacía su voluntad, si dice, y si te mantienes en mi voluntad y obedeces mis mandamientos como lo hizo tu padre David, entonces te permitiré vivir muchos años. Y vemos que en la vida de Salomón no vivió muchos años porque reinó 40 años y estaba joven cuando empezó a reinar. Entonces miramos de que esa promesa de Dios, porque él buscó otros dioses, miramos que no se cumplió. También vemos no estamos estudiando de Salomón, pero es que estoy mirando esto Sí, tiene relación, hermano, claro que sí. Esto que le sucedió a Salomón es algo que me llama mucho la atención, porque dice en Proverbio 37:10 que él mismo lo escribió: solo dos cosas te pido, Señor, no me las niegues antes de que muera, alejes de mí la falsedad y la mentira. Y sabemos de que Dios dice que no había cosa mejor. Sabemos lo que dijo ya lo último en los Eclesiastés 12, el mismo rey Salomón, que dice que no había cosa fuera, a fin que el hombre no encontrara cosa mejor fuera de Dios. Y él dice que aleje la falsedad y la mentira. Y dice: no me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho podré desconocerte y decir: ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Y vemos pues que prácticamente Salomón profetizó en su propia vida este proverbio, porque al final, por tener muchas riquezas, su corazón se inclinó a otros dioses, y es lamentable pues ver cómo terminó este reino de Salomón, este reinado, porque no sé por qué se cumplieron muchos proverbios en él mismo, porque dice en Proverbio 13:22, dice: el bueno dejará herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Entonces, digamos que la herencia de Salomón quedó en manos de siervos, y solo una pequeña parcelita para su hijo, y un hijo que no supo oír a los ancianos. Entonces, ¿qué podemos sacar en redundancia? Pues que la riqueza, la fama y todo lo que tuvo Salomón, eso podemos verlo en la actualidad, pues muchas personas famosas y muchas personas que tienen, no es que tengo algo en contra de la riqueza, porque los hombres más ricos que han habido en el mundo son del pueblo de Israel, y gente que obedecieron a los mandamientos a pie de la letra de nuestro Dios. Pero sí, en la actualidad podemos ver que se alejan de Dios mucho, igual que Salomón. Es mi comentario. Ok, hermano, gracias. Entonces, si no hay más comentarios, vamos a continuar avanzando, ¿verdad? Acá a lo que yo creo que sí nos da chance, si podemos compartir en estos minutos finales lo que es el reinado o lo que estaba ocurriendo simultáneamente con Jeroboam, ¿verdad? El rey del norte, ¿verdad? Que comenzó a reinar sobre las 10 tribus, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar leyendo, ¿verdad? Vamos a continuar leyendo acá en el capítulo 12, donde nos encontramos, versículo 25, ¿verdad? Hasta el versículo 33. Entonces, quien nos pueda colaborar acá en este caso, ¿verdad? Del 25 al 33 con la lectura, ¿verdad? Que nos apoye para ver qué pasó con Jeroboam, ¿ok? ¿Qué estaba pasando simultáneamente con Jeroboam en el norte? ¿Quién nos lee, por favor?
Yo lo Leo, puedo mi leer hermano. Por favor. Hermanita. Del 25. Ajá. Entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino de la casa de David. Si este pueblo El reino a la ofrecer casa de David. a la casa de David, dije. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová, en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Joab, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casa sobre los lugares altos e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Y entonces instituyó Jeroboam fiestas solemnes en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdote para los lugares altos que él había fabricado. O sea, fabricó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Ok. Entonces, vemos lo que está pasando en el norte, ¿verdad? Simultáneamente a lo que acabamos de compartir de Roboam en el sur, pues en el norte de Jeroboam vemos iniciando su reinado, ¿verdad? Vimos el inicio anterior de Roboam, ahora vemos el inicio del reinado de Jeroboam, ¿verdad? Y lo vemos iniciando, pues, o sea, de una manera muy errónea, ¿verdad? De una manera muy equivocada, ¿verdad? Como nos dice allí la diapositiva, marcada por un corazón corrompido, ¿verdad? Y marcado también por el miedo a perder el poder, ¿ok? De esa manera inició Jeroboam a reinar, ¿ok? Con un corazón, como dice en el versículo 26, pregunta, o sea, dijo Jeroboam en su corazón: se volverá el reino a la casa de David. O sea, él estaba lleno de miedo, ¿verdad? De que las 10 tribus sobre las cuales reinaba en el norte se regresaran al sur, a Roboam. Él estaba con ese gran temor, ¿verdad? Con esa gran preocupación. Y pues se dejó gobernar por eso. Lamentablemente, eso marcó para mal su ministerio, su reinado. O sea, lo que más le preocupaba era, en este caso, era el poder, perder el poder, perder el control. Y para él impedir que la nación continuara obedeciendo la ley de Dios, en observar las 3 fiestas anuales que estaban establecidas en la ley de Moisés en Levítico, ¿verdad? Que tenían que ir 3 veces al año al templo a adorar, ¿verdad? A Jerusalén, a celebrar la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de las enramadas. Eran 3 fiestas nacionales y toda la nación, las 12 tribus, iban, ¿verdad? 3 veces al año, viajes de peregrinación, a celebrar esas 3 fiestas. Entonces, Jeroboam estaba preocupado. Jeroboam estaba preocupado. Él decía: oye, si el pueblo va para Jerusalén, me va a dejar de querer. Van a querer volver otra vez allá a Jerusalén. Y pues para impedir eso, pues se inventó 2 nuevos dioses. ¿Okay? Uno
en la ciudad de Dan al norte, ¿verdad? Un becerro de oro, mandó a edificar un becerro de oro en el norte y un becerro de oro en el sur, en la ciudad de Betel, ¿verdad? Y pues prácticamente le dio a esos dos becerros el lugar de Dios, ¿verdad? Y llegó a decir que esos fueron quienes los sacaron de Egipto, quienes los hicieron subir de Egipto. Entonces, como dice ahí la diapositiva, para impedir que el pueblo subiera 3 veces al año a Jerusalén a adorar, como lo ordenaba la ley, edificó dos becerros, ¿verdad? Uno en la ciudad de Dan y otro en la ciudad de Betel. O sea, una medida totalmente descabellada, loca, absurda. De verdad, yo no sé cómo catalogar esta acción de este rey. Y así es el miedo, hermano. Yo quiero que más o menos tengamos pues, todo lo que el miedo es capaz de hacer en el corazón, todo lo que el estar centrado en nosotros, en el yo, en mí, o sea, todo lo que el miedo puede hacer en ti, ¿verdad? Primeramente te aparta de Dios, hace que te apartes de Dios, que dejes de confiar en Dios. Entonces, te hace hacer cosas absurdas y totalmente locas como las que hizo Jeroboam. Entonces, fíjense este mapa que quiero presentar acá a continuación. Ya vamos para allá, hermano Iván, ¿okay? Necesitamos rendir el tiempo que estamos en la recta final. Entonces, fíjense aquí este mapita que les coloco acá en la diapositiva, ¿verdad? Acá está en azul donde está mostrando el cursor el reino del norte, donde estaban las 10 tribus, donde reinaba en este caso Jeroboam, ¿verdad? Y el reino del sur, donde está mostrando el cursor en amarillo, es el reino de Judá, donde reinaba Jeroboam, ¿verdad? Aquí donde está esta estrellita, está Jerusalén, ¿verdad? Y es una estrella que simboliza que es la capital del reino del sur. Y Samaria es la capital del reino del norte. Entonces, ¿qué hace Jeroboam en este caso? Manda a construir un becerro acá en el extremo norte, donde está el cursor, ¿verdad? Lo que pasa es que no aparece la ciudad. Aquí hay una ciudad llamada Dan, aquí donde está el cursor. Y acá en el extremo sur del reino de Israel está una ciudad llamada Betel. También acá manda a edificar otro becerro. Entonces, él no quería que las 10 tribus de acá vinieran para acá, para Jerusalén, y les coloca los dos becerros, uno acá bien al norte y uno acá bien al sur, ¿verdad? Y justo en la frontera con Jerusalén, con el reino del sur, para que no pasaran para acá. O sea, manipuló a la fuerza, como lo podemos ver este rey Jeroboam a la nación. Y como leímos en la escritura, ¿verdad? Estableció un nuevo sacerdocio, prácticamente invalidó el sacerdocio de Leví, lo invalidó, o sea, invalidó la ley, invalidó las fiestas y estableció un nuevo sacerdocio, ¿verdad? Tanto para los sacrificios acá en el norte, en la ciudad de Dan, al becerro de oro, como los nuevos sacerdocios para hacer los sacrificios acá en el sur, en el becerro de Betel. O sea, fue algo totalmente loco, algo totalmente absurdo. Nuevas fechas, nuevas celebraciones, nuevos sacerdocios, un nuevo sistema de adoración, ¿verdad? Erradicar totalmente todo lo que ya Dios venía estableciendo hace siglos para comenzar a establecer algo nuevo. Y fíjense, como tengo ya acá en el versículo 28, subrayado, ¿verdad? Cuando dice, y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo, bastante han subido a Jerusalén, ¿verdad? Oh Israel, o sea, ya ustedes han ido mucho allá a Jerusalén, llevamos 500, 600 años aproximadamente subiendo 3 veces al año a Jerusalén a adorar, a celebrar la Pascua, las enramadas y los tabernáculos. Ya es suficiente, ya estamos cansados, no sigamos yendo para allá. Adoremos al becerro acá de la ciudad de Dan en el norte y al becerro de la ciudad en el extremo sur de Betel, al otro becerro, quienes fueron los que nos hicieron subir de Egipto y nos trajeron hasta acá y nos entregaron esta tierra. Literalmente era lo que él quería hacer entender al pueblo. Fíjense fíjense a dónde puede llevarnos el miedo y la desconfianza de Dios. Entonces, este rey pretendió reemplazar a Dios por estos ídolos y le dio gloria a estos ídolos, ¿verdad? Y obviamente dejó de darle gloria a Dios. Lo dice literalmente en el 28, he aquí tus dioses, oh Israel. Okay, qué desfachatez, ¿verdad? Qué cosa tan terrible. Y como dijimos ahorita, ahora estableció un nuevo sistema de adoración con nuevos sacerdocios, ¿verdad? Con un nuevo sacerdocio que estableció, quién sabe qué orden habrá establecido para ese sacerdocio, de qué descendencia, y con nuevas fechas, ¿verdad?
que como lo dice al final del versículo 33, lo inventó en su propio corazón. Es algo que él inventó, es algo que él elaboró. Y casualmente, ¿verdad? En el versículo 28, fíjense lo que dice también, parecido a Jeroboam. Jeroboam tomó consejo. Esto que hizo Jeroboam también lo consultó, ¿verdad? Así como Jeroboam consultó qué hacer no cuando le tengo ni la pidieron que... menor idea. Pero Así como Jeroboam... el cristiano no tiene cara ni a palo. Así como Jeroboam consultó qué hacer cuando le fueron a pedir la disminución de los impuestos, pues Jeroboam también consultó qué hacer para evitar que el pueblo se fuera a Jerusalén, y le dieron ese consejo: bueno, haz esos becerros, ¿okay? Ambos pidieron el consejo equivocado, tanto Jeroboam en el sur como Jeroboam en el norte, ¿okay? Entonces es para que más o menos tengamos una idea de todo lo que hace el miedo, de todo lo que hace la desconfianza en Dios. Entonces, el hermano Iván tenía la mano levantada, ¿verdad? No sé quién más tiene la mano levantada que quiera hacer alguna aportación antes de pasar a los análisis finales y a la aplicación final. Hermano Iván, bien breve, hermanito. Al final también, cómo desconfió de la providencia de Dios y actuó por su propia conveniencia, y especialmente ambición sin consultar la voluntad de Dios. O sea, prácticamente no respetó la ley, pues ya estaba establecido que se debería ir a Jerusalén, que no tenía que andar. Entonces, y lo que más grave yo pienso hoy fue engañar al pueblo con la falsa religión. Entonces, como una forma de decir, esta es la verdadera, y lo que hizo fue alejar a Dios lo llevó a la perdición. Entonces hay que tener cuidado cuando alguien va a inventar, porque en este tiempo ya nos dice, van a pasar falsos profetas. Es igualito, pues, es alguien que inventa y guía a un pueblo que lo sigue. Sí, señor. Idéntico, ¿verdad? Pasa exactamente igual. Entonces, entrando acá, ¿verdad? Ya en la aplicación, ¿verdad? Que es una de las mejores partes y que me gusta mucho y que me llama mucho la atención. Quiero que nos hagamos las siguientes preguntas, ¿verdad? En este caso, aquí las primeras 3 preguntas sobre Roboán, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer al no saber qué hacer? Y suena un poco raro, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer al no saber qué hacer? Porque a veces estamos así, no sabemos qué hacer. Y Roboán no sabía qué hacer cuando le van a pedir el consejo de la disminución de los impuestos, ¿verdad? Y bueno, lo que nosotros debemos hacer en este caso es orar a Dios, recordando en este caso lo que Salomón hizo en el inicio de su reinado, ¿verdad? Cuando nos encontremos, amados, frente a una necesidad, frente a una decisión difícil, frente a una situación difícil en el trabajo, en el hogar, en la iglesia, en el ministerio o en lo que sea que Dios nos esté permitiendo hacer delante de Él, consultemos a Dios sinceramente, consultemos su consejo y por supuesto estemos dispuestos a seguirlo, ¿verdad? A obedecerlo. Y ahí entramos a la segunda parte, ¿verdad? ¿Cuál consejo preferimos buscar o seguir? ¿El consejo de Dios o el consejo que queremos oír, que queremos escuchar, ¿verdad? Recordemos siempre eso. Recordemos que el consejo de Dios es el que siempre prevalece, ¿verdad? También, tomando en cuenta a Jeroboam, ¿verdad? Debemos hacernos la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Nos interesa más el bienestar propio, ¿verdad? O el bienestar de los demás? Porque vemos que Jeroboam estaba más interesado en el bienestar de él, en su liderazgo, en su ego, en su yo, en su gloria, y no estaba interesado en el bienestar nacional. Fíjense, las demás tribus, las 10 tribus ya estaban cansadas de ser explotadas por los impuestos de Salomón, y él eso como que no le importaba, el dolor de la nación, y no lo consideró, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo en Filipenses, que todos buscan lo suyo propio, ¿verdad? No lo que es en Cristo Jesús, y es un llamado, ¿verdad? Nosotros pensar, cuando estamos sirviendo en la iglesia, tenemos que buscar siempre el beneficio de toda la iglesia, no el beneficio de nosotros. Necesitamos que la iglesia glorifique a Dios, no a nosotros.
Necesitamos que la iglesia respete a Dios principalmente, ¿verdad? En el matrimonio también, en el hogar, en la familia, el hombre debe buscar siempre el beneficio de la familia, ¿verdad? El beneficio de la familia antes que el beneficio de él, ¿verdad? A diferencia de Roboam, que solo le importaba a él, solo pensaba en él. Y es una tentación también para nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿O qué debió, pregunto acá, qué debió haber hecho Jeroboam al iniciar su reinado? O sea, yo quiero que se hagan por favor esa pregunta. Ya el rey del norte, el que trajo los becerros, ¿qué se supone que debió haber hecho él al inicio? O sea, cuando comenzó a reinar y de repente cuando llegó a su mente el pensamiento, bueno, el pueblo se va a ir para el sur. O sea, que yo creo que él ahí lo que tenía que haber hecho era confiar en Dios. Él debía haber confiado en que Dios lo eligió, hermanos, en que Dios lo eligió a él, y él debió haber confiado en que Dios le hizo una promesa a él. Recordemos cómo comenzamos la clase, ¿verdad? En el 11:38, ¿verdad? Recuerden que Dios, después de elegirlo, ¿verdad? Nuestro Dios le explica el por qué lo elige, le da una explicación, y al final nuestro Dios le hace una promesa a Jeroboam, obviamente con una advertencia. Esa promesa sujeta a una advertencia, que si él guarda los mandamientos, los estatutos y es leal al pacto, ¿verdad? Como lo hizo David, pues nuestro Dios le había prometido estar con él, ¿verdad? Y que de la manera que edificó una casa firme para David, también iba a edificar una casa firme para él. O sea, Jeroboam lo único que tenía que hacer era eso, confiar en Dios, nada más. Dios iba a bendecir su reinado si confiaba en él. Él no tenía necesidad de hacer absolutamente nada de lo que hizo. Y yo creo que muchas de las malas decisiones que nosotros tomamos y muchos de los errores que cometemos son movidos también por eso, por no confiar plenamente en lo que Dios nos promete. Si Dios nos hace una promesa, si Dios se compromete con nosotros a cuidarnos, bendecirnos, guiarnos, fortalecernos, o sea, ¿por qué tenemos que hacer cosas que Dios no autoriza o cosas que a Dios no le agradan para tratar de solucionar nuestros miedos, nuestras necesidades o las circunstancias? Lo único que tenemos que hacer es aprender a confiar en Dios plenamente. Si el pueblo va a ir a adorar al sur, pues que vaya a adorar al sur, a Jerusalén, porque es algo que Dios ha ordenado. Que allá está Roboam y el corazón del pueblo se va a ir con Roboam, pues que se vaya. Él simplemente tenía que ser fiel a Dios, a la ley de Dios. Se trata de la ley de Dios mismo, la adoración a Dios mismo. Imagínense cómo estaba el corazón de Jeroboam, totalmente apartado de Dios. Entonces, tenemos que confiar en Dios, hermanos, y no dar lugar al miedo, a la falta de confianza. ¿Cuántas veces no nos dicen los salmos? ¿Cuántas veces no nos dice David? El que en él creyere no será avergonzado. Eso lo dice repetidísimas veces el Antiguo Testamento. Entonces, no confiar plenamente en Dios, no confiar plenamente en Dios llenó de miedo y de inseguridad el corazón de Jeroboam y lo llevó a medidas absurdas, ¿verdad? Que ya estudiamos, ¿verdad? Reemplazar a Dios por esos becerros de oro. Y la pregunta que nos tenemos entonces que hacer, ¿estamos confiando nosotros en Dios plenamente? ¿O también lo que está ocurriendo a nuestro alrededor nos está llenando de miedo y nos está llevando a tomar decisiones equivocadas? La economía, la salud, las presiones, el empleo, el trabajo, lo que sea, las amenazas. O sea, ¿estamos confiando en Dios plenamente? Es lo que nos tenemos que preguntar. Porque quien no confía plenamente en Dios, como dice al final acá la diapositiva, termina apartándose de él totalmente. O sea, no podemos confiar en Dios a medias. O sea, Dios quiere que confiemos en él plenamente, totalmente, hermanos, para poder cuidarnos, para poder bendecirnos. Y viene acá otra pregunta: ¿cuántos becerros de oro hemos edificado para nosotros reemplazar a Dios? ¿Cuántos becerros? ¿Cuántas cosas tenemos nosotros como salida, como refugio? Hermano Iván y luego nuestro hermano Luis Alejandro. Okay. Bien breve, por favor, las aportaciones.
Manito Alejandro, Luis Alejandro. Tiene la mano Hola, levantada. hermano Pedro. Pedro, Ajá. que me parece muy bien la conclusión providencial, diría yo, que ha puesto usted ahí al final, de confiar plenamente en Dios, porque Roboán, sobre todo, lo que hizo fue confiar parcialmente en Dios, confiar, diríamos, o bueno, o por lo menos obedecer a Dios ya cuando se dio cuenta que no tenía más nada que hacer. Cuando se dio cuenta que armando ese ejército para ir a pelear contra el norte, igual iba a fracasar, ya no le quedaba de otra que confiar, pero o obedecer, pero ya lamentablemente era tarde. Creo que la conclusión del estudio es muy acertada y es esa que usted puso en la última línea, confiar plenamente en Dios. Muchas gracias. Amén. Amén. Gracias, hermano. Aquí más, creo que el hermano Iván estaba por ahí. Entonces, así es, hermano, confiar en Dios para plenamente. Y bueno, cuidado con los becerros de oro, ¿verdad? O de llegar a pensar que es el trabajo el que realmente nos va a ayudar, el que nos ha llevado nuestras habilidades. Somos tentados también a edificar altares y es un tema que podemos estudiar más adelante. Entonces vemos como los dos reyes estaban sujetos a presiones fuertes y bueno, similares y obviamente procedieron erróneamente. Y la pregunta es, ¿cómo actuamos o reaccionamos ante las presiones o ante las tentaciones? ¿Verdad? Los dos reyes también estaban centrados en ellos mismos, ¿verdad? Ellos no estaban centrados en Dios, ellos estaban centrados en ellos, en la gloria de ellos, ¿verdad? No estaban centrados en Dios ni en el poder de Dios, similar a Saúl y similares también a Salomón al final de su reinado, ¿verdad? No fueron semejantes a David, quien a pesar de sus errores y pecados siempre estuvo centrado en Dios la mayor parte del tiempo y siempre se enfocó en buscar glorificar a Dios. Estos dos reyes buscaron la gloria siempre de ellos, ¿ok? Los dos reyes violan el pacto, son desleales al pacto y como decía nuestro hermano Iván al inicio, perdón, de la clase, pues doctrinalmente también hay mucha aplicación hoy en día, ¿verdad? Con nuevos métodos y nuevos procedimientos en las iglesias, nuevas tendencias, modernismo, etcétera, que la mujer predica, que los instrumentos, etcétera, etcétera, pretenden reemplazar lo que ya está claramente establecido por Dios. Y obviamente no es posible reemplazar nada de lo que Dios ha establecido, porque Dios es totalmente irreemplazable. Entonces, las causas de división del reino de Israel siguen siendo las mismas, o siguen siendo mellas en las iglesias, ¿verdad? Ministerios, en las familias, okay, el dinero, siguen siendo iguales, o sea, siguen siendo mellas en las iglesias esas causas de división, que tienen que ver con el dinero y que tienen que ver con el liderazgo. Okay. Entonces, también está por ahí nuestro hermano Alice, ya terminando ahora y reflexionando pues en estos dos reyes. Hermana Alice, ¿tiene algún comentario? Sí, ahorita pues aprendo algo que yo tenía pues desde otra perspectiva con respecto a doctrina falsa, ¿verdad? Yo decía, bueno, la iglesia de Cristo, con toda esa desviación de la verdadera doctrina y la adoración al verdadero Dios, pues comenzó con la división que hizo Constantino de la iglesia con la iglesia católica y de ahí vinieron esa cantidad de inventos de hombres, pero me estoy dando cuenta que esto es mucho más viejo, esto viene ya desde este tiempo que estamos hablando aquí en la Biblia, en las historias de los reyes, pues, y con Jeroboam, pues, estableciendo su propia manera de adoración ya desde su propio corazón, completamente apartado a lo que Dios dice. Entonces ya eso es más viejo, donde yo lo tenía pues fijado en mi mente. Muchas gracias. Sí, y eso es importante que entendamos, ya para terminar, que eso, o sea, este rey Jeroboam siempre va a ser recordado como el que hizo pecar a Israel. Todos los reyes del norte que vinieron después de los 18, 19 reyes del norte siempre van a ser considerados, comparados con esta iniquidad de haber hecho dos becerros. O sea, siempre
Jeroboam va a ser recordado como el que hizo pecar a Israel para siempre. Hermanito querido. Sí, me estás haciendo pensar mucho el tema de el inventar las cosas en el corazón y hacer lo que creemos que es bueno. Y realmente ese no es el camino, porque el perverso y engañoso es el corazón, ¿no? Entonces, que quizás dejarme guiar por mis sentimientos, dejarme guiar por mis emociones, dejarme guiar por lo que me rodea, ¿no? O sea, el emocionalismo, que si realmente aquí se siente o no se siente a Dios, o cosas como esas que no tienen base bíblica y no tienen contexto de la palabra, pienso que ahí es donde viene el gran error en nuestras vidas. Y realmente, como bien sabes, del Salmo 51 que reflexionábamos el domingo, que David pasó un año de luto, hermano, un año de luto, y era desagradable ante los ojos de Dios lo que estaba haciendo. Y eso me llamó mucho la atención, porque se dio cuenta fue después que vino Natán a decirle lo que había hecho. Gracias, hermanito. Amén, amén, así es. Entonces, bueno, hermanos, aprendamos a confiar en Dios siempre, 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 en todo momento, en todo tiempo, a confiar en su palabra, a confiar en sus promesas, a confiar en las indicaciones que nos ha dejado claras, establecidas, precisas, a descansar en ellas. Yo creo que todo lo que vamos a estar viendo en estos reyes nos apunta hacia allá, a realmente centrar nuestra confianza en lo que Dios dice, en lo que Dios ordena, en lo que Dios ordena. Obviamente vamos a ver muchos ejemplos de reyes defectuosos, sobre todo en el reino del norte. Todos los reyes del norte fueron considerados pecados, o sea, equívocos y apartados de Dios, a diferencia del reino del sur, donde 6 o 8 reyes hicieron lo recto ante los ojos de Dios. Pero de los 40 reyes del norte y del sur, 32 reyes equivocados, o sea, defectuosos. Y el fin de esto es mostrarnos al Rey, que sí es perfecto, que es Cristo, quien reina sobre nosotros y que nos hace a nosotros reyes, ¿ok? Y bueno, una de las cosas que más caracteriza a nuestro Rey y Señor Jesucristo es su confianza en el Padre, su dependencia total del Padre. Y es lo que nosotros debemos aprender, a no dejarnos mover fácilmente por nada, por amenazas, ni por todo lo que este mundo está haciendo tanto ruido en este tiempo. Entonces, confiemos en Él, que gracias por su paciencia, gracias por su atención, y bueno, seguimos estudiando y seguimos aprendiendo. Dios me los bendiga.